Para hablar de las últimas tendencias en el panorama económico y social, nuestro colaborador, el experto en estrategia e innovación, Eduardo Rosales, socio fundador de Social Links. Estamos de regreso y vamos a platicar, ya lo escuchó usted, con Eduardo Rosales, fundador y socio de Social Links, que vamos a hablar pues del tema de la huelga automotriz en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alejandra, con el gusto de estar con ustedes como siempre. Qué gusto tenerte. Bueno, y es que en 80 años, no se daba una huelga de esta magnitud, pero platícanos, pues, ¿qué implicaciones puede tener esto? Ya veíamos hace un ratito con información que presentábamos que ya las primeras empresas, sobre todo maquiladoras, pues están hablando de paros técnicos ante esta situación. Sí, pues la situación, yo a mi juicio debió haberse previsto desde que llega el nuevo liderazgo a la UAW, que es las siglas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz en Estados Unidos. El nuevo líder se llama Shawn Fain. Él contendió y le ganó a quienes llevaban el control del sindicato desde hace muchos años, justamente ofreciendo ser mucho más rudo en sus negociaciones. Entonces, llega con un argumento central, que es que ha habido incrementos de sueldo para los altos directivos de la empresa, cosas que han negado de diferentes formas las propias automotrices, y dice: a los empleados no han tenido estas ganancias, los autos siguen subiendo, nosotros seguimos ganando lo mismo, y se va a huelga el 15 de septiembre en 3 fábricas. Pero el viernes pasado amplió a 38 centros de distribución de piezas. ¿Esto qué quiere decir, Alejandra? Que no es solamente ya el que haya fábricas que están dejando de producir, sino además centros de distribución que no están mandando piezas a los talleres y a las agencias de automóviles. Entonces, la amplitud de los efectos de esto va, por una parte, a la cadena productiva de países como México, Canadá o el propio Estados Unidos, donde muchas fábricas se dedican a producir piezas para este tipo de plantas que hoy se tienen, y por otra parte para el consumidor norteamericano, pero además para el consumidor de otros países que consume ese tipo de autos. Ford, por ejemplo, es la fábrica donde se produce actualmente Bronco, que es un carro muy popular que está empezando a crecer en muchos lugares del mundo, y esta parte se va a ver detenida. Quizá en un principio se dice que hay inventario para entre 50 y 70 días de automóviles ya surtidos. Quizá a corto plazo puede que no haya un efecto directo al consumidor, pero como bien lo dices, quienes fabrican piezas que son parte de esta cadena, hoy se empiezan a ver por lo pronto detenidos algunos en sus pedidos, pero por otra parte, eventualmente también con temor para cualquier inversión a futuro. Estamos ante un nuevo suceso por la forma en la que está negociando y apretando, por decirlo de alguna forma, el sindicato, y pues una industria que es exitosísima en Norteamérica, que es la industria automotriz, puede verse afectada a largo plazo, incluso hasta en qué tanto conviene invertir o qué tanto no conviene invertir, por lo pronto en Estados Unidos, ¿no? Sí, y sobre todo, pues, ¿qué otros efectos podría traer? Es decir, ¿crees que se resuelva pronto o que este tema se siga alargando y siga generando mayores afectaciones? Hay muchos efectos a corto y a mediano plazo, unos dentro de la industria automotriz. Yo te cuento, algunos de los clientes con los que yo trabajo trabajan en la industria automotriz produciendo piezas, y ya empiezan a tener no solamente presión económica, sino hay efervescencia en varios sindicatos de toda la cadena productiva diciendo: oye, es cierto, los precios subieron, nosotros no estamos recibiendo incrementos, hay que hacer algo, hay que empezar a presionar. Es decir, esto puede generar también un efecto multiplicador de mayor presión por parte de los sindicatos. Y en segundo lugar, como te decía yo, puede haber tema de precios, o sea, se afecta la cadena, se afectan además los precios, se afecta la dinámica con la que las inversiones toman en cuenta los problemas sindicales. Yo creo que va a haber muchos cambios en la industria automotriz en lo general,
esto cambia la forma en la que esto concluya, va a marcar a largo plazo las respuestas. Hoy el sindicato pidió un 40% de incremento de sueldo repartido en 4 años. El viernes bajó estas pretensiones a 36%. Las 3 automotrices están ofreciendo, 2 de ellas, Ford y General Motors, están ofreciendo 20%. Chrysler está ofreciendo 21%. Uno de los argumentos de estas plantas es que que parte de las ganancias que en efecto han tenido las están reinvirtiendo para reconvertir sus plantas de producción de vehículos de gasolina a producción de vehículos eléctricos. Pero también el sindicato está pidiendo, por ejemplo, el que algunas de las plantas que han hecho en conjunto con empresas de Corea del Sur, algunas de las automotrices, también permitan que entre el sindicato a estas plantas de fabricación de baterías eléctricas. Es todo el cambio que está ocurriendo en la industria automotriz, hoy está aterrizando en las preguntas que se hace los sindicatos de ellos, qué tanto ganan con estos cambios que están ocurriendo, y yo creo que esto va a terminar afectando a Norteamérica en lo general, incluyendo México, no solamente los consumidores, sino también las relaciones, creo yo, entre sindicatos y empresas. Pues habrá que estar muy atentos de cómo se va desenvolviendo y sobre todo de la duración que pueda tener, ¿no? Seguramente tratarán de resolverlo lo más pronto posible, pero bueno, las pretensiones pues son bastante altas también. Sí, las pretensiones son altas y en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita el sindicato le está dando... Los trabajadores dejan de ganar, las reglas son diferentes en México. Entonces el sindicato le está dando $500 a la semana a cada uno de los trabajadores que están en huelga. Uh-huh. Estos $500 son mucho menos de lo que ganan. Por ejemplo, hay plantas donde el sueldo promedio es de $60 por hora. Eso, y son 40 horas, son $2,400 a la semana, lo que gana un obrero, y eso lo comparas con los $500, pues es muy poco. Hoy hay en huelga cerca de 18,000 empleados, pero el total de los afiliados en la industria automotriz de la United Auto Workers es de 146,000. Es decir, si se extendiera la huelga y ellos siguieran pagando $500 a la semana, no tienen aguante más que para 3 meses el sindicato. Y por otra parte, las plantas, si estamos hablando que tienen entre 50 y 72 días de inventario, pues a lo mejor aguantan 2 meses. Ojalá, digo, a nadie le conviene que se vaya tan lejos. A mí no me parece que estén tan lejos las pretensiones, Alejandra, aunque los números de 20 a 40 parezca mucho, sí, porque viernes ningún centro de distribución de Ford ya fue afectado, pese a que están ofreciendo el 20%. El sindicato dijo, Ford está siendo mucho más receptivo de nuestras demandas, porque no es solamente el aumento, están pidiendo algunas otras cosas, por ejemplo, que los trabajadores que ingresaron después de 2007, que hay un cambio en las reglas de pensiones en Estados Unidos, puedan recibir los mismos beneficios que los que estaban antes, que los empleados nuevos tengan un salario equivalente al de los que ya estaban antes, que puedan sindicalizar los lugares donde se están produciendo, como te decía yo, baterías para los autos eléctricos. Es decir, no todo está en los números del incremento de sueldo. Entonces, yo creo que a ninguno de los dos les conviene alargar mucho esto. Yo espero, por el bien de la economía de Norteamérica en lo general, que esto se resuelva pronto, pero aún así creo que la forma en la que se resuelva va a cambiar las reglas en la industria automotriz y de las relaciones entre empresas y sindicatos en Norteamérica. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Eduardo Rosales. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Gracias.